Y debes saber que hay 2 grados de temor a Dios. El primero es el temor del castigo y el segundo, el temor a su grandeza. El primero es más bajo de lo que la realidad proviene, ya que es de nuestro egoísmo, ya que nos preocupa solamente nuestro bienestar. Tenemos miedo que nos castigue Dios y que por eso suframos. El segundo temor es más elevado, ya que al ver y meditar la grandeza del Rey de Reyes, nos sentimos avergonzados de transgredir su palabra y defraudarlo. ¿Cómo podemos hacer algo contrario a la voluntad del Creador? Bendito sea su nombre. De aquí entendemos lo que dice el Pirkei Avot. Si no hay temor, no hay sabiduría, y si no hay sabiduría, no hay temor. Pareciera una repetición sin sentido, pero como sabemos que hay 2 niveles de temor, entendemos que la primera mención es el temor que se refiere al temor del castigo, el que lleva a la sabiduría, y después de la sabiduría podemos alcanzar el segundo nivel de temor, que es el temor a la grandeza de Dios. Antes de empezar a estudiar la Torá y practicar las mitzvot, hay que poner de frente el temor al castigo, pues si Dios no lo permita llegar a la persona a transgredir cualquier precepto, su castigo sería muy fuerte, padecería dolorosos sufrimientos difíciles de soportar. Por eso es necesario irse acostumbrando a considerar las ventajas de tener siempre en mente el temor a Dios. Esta es la primera puerta que hará accesible el camino que conduce al servicio divino. Es imposible servirlo. Igual que quiere construir una casa sin bases, la persona se adhiere a esa virtud de temor al pecado y la hace suya. Merece el aprecio de Dios y se hace merecedor del temor de la grandeza de Dios, que es el conductor y jefe de todos los muros y todos los mundos. Y en el Zohar dice que el hombre siempre debe entrar por 2 puertas y solo luego rezar. Que entre por las puertas del temor del castigo y después por las puertas del amor. Así podrás rezar con temor de la grandeza de Dios. Por medio del temor al castigo lograrás servir a Dios con amor. Esta es la explicación al versículo que analizamos arriba. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios te pide? Que le temas y andes en sus caminos. Cuando empieces a andar en sus caminos, adelante la ira, es decir, el temor al castigo, y amarlo. Si temes al castigo, llegarás a amarlo y podrás servir al Eterno con todo tu corazón, toda tu alma y toda la práctica misma, que están estas 2 virtudes que te llevarán a la cúspide, al grado más elevado del temor de la grandeza de Dios. Es el sagrado libro Tania, escrito por Alter Rebbe Shlomo Zalman, que al final del capítulo 23 dice: con relación al temor, la grandeza de Dios, del que venimos hablando, dijeron los sabios en Pirkei Avot. En el sagrado libro Tania, escrito por Alter Rebbe, al final del capítulo 23 dice así: con relación al temor a la grandeza de Dios, del que venimos hablando, dijeron los sabios en el Pirkei Avot, tratado de principios: si no hay sabiduría, no hay temor. Y en relación a este nivel del temor, la Torá se llamó a una entrada para la casa, tal como se ha dicho en otro lugar. Rab Ishaq decía que después de la muerte del Baal Shem Tov, de bendita memoria, se reunió un grupo de sus santos discípulos a estudiar temas de Torá que habían oído de la boca del Baal Shem Tov. Luego se les apareció en un sueño el Baal Shem Tov y les dijo: ¿por qué se preocupan de lo que dije o no dije? El libro de Rizpeh Esh trae un dicho de nuestro maestro el Baal Shem Tov, que decía: a su cuerpo me extraña que tú, oh cuerpo lleno de plagas, no te hayas caído a pedazos por el temor al Creador. Que no hay que servir al Eterno por temor al pecado,
sino solamente por temor a su grandeza, y les dijo el mencionado santo Rab: Sepad, hijos míos, que si la persona alcanzara a aprender el significado del temor al pecado, y profundizara y entendiera y comprendiera lo que se hace con el hombre cuando sale de este mundo, y viera a sus propios ojos el castigo que se le aplica en el infierno, y más aún, los tormentos que ha de sufrir cuando le queman y le ahogan, entonces temería y se asustaría hasta llevar la boca en pedazo un pan durante su vida, pues lamentablemente el hombre todavía está lejos de alcanzar ese nivel. Decir cada día versos que incitan al temor del cielo. Está escrito que es bueno leer cada día versículos de las Escrituras Sagradas a fin de incitar al individuo al temor a Dios. Por lo que consideramos oportuno traer una lista de pesuquín que el hombre puede recitar. Porque dije: no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Génesis 20:11. Soy temeroso de Dios. Génesis 42:18. Y ahora, Israel, ¿qué quiere el Eterno tu Dios de ti, sino temer al Eterno tu Dios? Deuteronomio 10:12. Y temer al Eterno nuestro Dios para que siempre nos vaya bien. Deuteronomio 6:24. Al Eterno tu Dios temerás, y a Él servirás, y a Él te pegarás. Deuteronomio 10:20. Ojalá tuviesen así su corazón para temerme y para observar siempre mis mandamientos. Deuteronomio 5:26. El temor al Eterno es su tesoro. Isaías 33:6. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Salmo 111:10. Mi carne se estremece por temor de ti, y ante tus juicios me lleno de pavor. Salmo 119:120. La conclusión de todo este asunto: temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque es todo lo que es el hombre. Eclesiastés 12:13. El temor del Eterno es fuente de vida para apartarse del lazo de la muerte. Proverbios 14. Y dijo Rabá: cuando llevan a la persona al juicio celestial, le preguntan: ¿fuiste fiel a tu negocio de compras? ¿Estableciste horas fijas para el estudio de la Torá? ¿Cumpliste la misbah de tener descendencia? ¿Esperaste con fe la salvación de Dios? Aún así, si tienes temor de Dios, sales bien del juicio. De lo contrario, no sirve de nada. Shabbat 31. Es imposible obtener el temor a la grandeza de Dios si el temor al castigo no le precede. Nuestros rabinos de bendita memoria decían en Vallequel, página 267 del Zohar: véase además la introducción del libro Meshilat Nesamaye. Es imposible conseguir el temor de la grandeza de Dios sin que esté presidido por el temor al pecado. Más aún es para nosotros, pobres haraganes, flojos y faltos de entendimiento, perseguidos por el Yetzer Hará, instinto que nos lleva al mal, que trata por todos los medios de llevarnos por caminos torcidos, desviándonos de la senda de los justos, pautada por el Kadosh bendito sea, ofreciéndonos toda clase de placeres. Nos asedian de día y de noche sin darnos tregua. Quiera Dios que lo logremos, por lo menos por el temor al castigo que recibe el alma. En describir lo que ocurre en el Geinom, el infierno, con todos los tribunales de justicia que hay en los Mizrayim y en los libros de Reshit, Odmah, capítulo 13, Sahara Yirá y demás libros rabínicos, se detalla también con lujo de detalle la geografía del infierno, para que sepamos escoger el camino correcto, para que no nos avergoncemos y seamos honestos y temerosos de Dios, del bendito sea, Juez Supremo. Y más tarde, cuando hayamos adquirido el temor al Creador, así podemos conservar el Creador sin fallar conscientemente y podamos alejarnos de caer en las pasiones de este mundo bajo y lleno de vanidad. Entonces
podremos pedir al Kadosh bendito sea que nos conceda tener el temor auténtico y a veces en horas en las que Dios está dispuesto a darnos mérito, aunque la persona no lo merezca, porque está llena de pasiones indeseables y solo sirve a Dios de muy vez en cuando. Aún así, con la gran bondad de Dios para con Israel, le da al judío un bien gratuito, como lo dijo el rey Salomón en el Cantar de los Cantares. Su estandarte que está sobre mí es amor. Se puede entender como saltar quien dice que este momento de Dios nos deja saltar de nuestro nivel y encontrarnos a favor ante sus ojos y nos concede más allá de nuestros méritos. Un castigo terrible que llena de pavor al Gaón Arashán por temor al castigo y cuando se esforzó para salvarse. En el libro Imre Shai se cuenta del conocido Gaón Arashán, que fue el gran estudioso que además se ocupaba de la comunidad. Era director de la sociedad de beneficencia Kigumulit Hashidim. Era muy meticuloso con los acreedores y los deudores, a fin de que las cuentas fueran claras y no causara perjuicio a ninguna de las partes. Una vez le prestó a un individuo 100 rublos por 4 meses. Al vencimiento el hombre fue a casa del rabino a pagar su deuda y no le encontró allí. Fue a la sinagoga y vio que el rabino estaba enfrascado en un estudio del Talmud, analizando un problema. El hombre se acercó, puso el dinero junto al libro, le dijo: aquí le traigo el dinero del vencimiento. El rabino movió la cabeza y le dijo: muy bien. Pero cuando terminó el estudio, el rabino cerró el libro, con el dinero dentro fue a su casa y colocó el libro en la biblioteca y se olvidó del caso. Como de costumbre todos los días veía la carpeta de las encuestas a pagar y vio que el vencimiento de este hombre ya había pasado, por lo que le mandó decir que viniera a pagar su deuda. Rápidamente vino el señor y le dijo que ya la había pagado. Pero el rabino se había olvidado por completo y le dijo que era un mentiroso y que se arrepintiera. Entre tanto, se corrió la voz en toda la ciudad de Vilna que este hombre se atrevió a desmentir al rabino, diciendo que había pagado. Por supuesto, toda la ciudad creía que el rabino tenía razón, y al otro lo acusaron de ladrón y estafador. Incluso le despidieron del trabajo. Este hombre tenía un hijo honrado, y cuando escuchó del suceso del padre, lo despidieron también. Y tanta vergüenza que pasó, se fue de la ciudad a vivir en un pueblo en el interior donde nadie lo conocía. Con el tiempo, el rabino tuvo necesidad de utilizar aquel libro y encontró el dinero en el que seguía. Se acordó de lo que había pasado y se puso a temblar. Mandó llamar al Señor y cuando llegó se levantó el rabino y le dijo: ¿cómo podré apaciguarte por todo el sufrimiento y la vergüenza que te causé? Ante todo, quiero pedirte perdón en la sinagoga donde tú me entregaste el dinero. Voy a invitar a las mismas personas que estaban allí en ese momento y frente a ellos te pediré perdón públicamente y contaré cómo sucedió la cosa. El hombre comentó: perdóneme, rabino, eso no es suficiente porque la gente dirá que puesto que usted es piadoso, tuvo compasión de mí por la vergüenza y el sufrimiento que he tenido, y por eso me está disculpando. Pero personalmente cada uno se irá con su impresión de que yo soy el estafador y ladrón. Entre tanto, mi hijo perdió el empleo, se fue y me dijo: ¿de qué sirve el perdón? El rabino se puso a pensar y vio que el hombre tenía razón. Y le dijo: manda a llamar a tu hijo, y yo le voy a tomar por esposo para mi única hija. Y eso te limpiará de toda duda y sospecha. Nadie va a creer que yo voy a emparentar con un ladrón estafador. Cuando el hombre escuchó esas palabras, se llenó de alegría, besó la mano del rabino y mandó a traer a su hijo. Al cabo de unos días, el rabino hizo público el hallazgo del dinero, rehabilitando así el buen nombre de la familia y anunciando a la vez que tenía el privilegio de emparentarse con ella, dando a su hija por esposa
al hijo de la gravia. El objetivo de la creación fue el temor. El Kadosh, libro Yesod Abodá, capítulo 1 dice: la unicidad del temor y el amor al servicio es el principio de la intención del Creador, bendito sea su nombre, que el hombre le sirva y que este servicio le produzca a Dios gran satisfacción, y repetido en los profetas, triplicado en las Escrituras. La Torá dice al principio de la creación del hombre en la Parashá Bereshit: Dios puso al hombre en el jardín del Edén para trabajarlo y para cuidarlo. Nuestros rabinos explicaron este versículo en el Zohar. Así, para trabajarlo son las mitzvot aseh, preceptos positivos, y para cuidarlo son las mitzvot lo aseh, preceptos negativos. Es el libro de los profetas Isaías 43. Este pueblo lo formaré para mí, para que me cuenten mis alabanzas, y se repite por tercera vez en las Escrituras Eclesiastés 3. Y Dios lo ha hecho para que se le tema. Al principio del capítulo dice que el objetivo de la creación fue el temor y que el temor conduce al servicio. Y en la Gemara, sobre el versículo Ma'adón Elokeja Shohel Mejab, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios te pide? Solo te pide que le temas, dijo Rabí Jonatán en nombre de Rabí Eleazar. El Kadosh bendito no tiene en su mundo otra cosa que el temor del cielo. Dice el libro de Job: el temor de Dios y la sabiduría viene a ser la misma cosa, pues en griego en significa uno, y más aún la única sabiduría en el temor de Dios. Y en el Midrash Kohelet Rabbah dice: Yudán grande es el temor, pues es el cielo y la tierra fueron creados por mérito del temor. A esto se refiere lo que dijera el versículo: Dios hizo que hubiera temor delante de él. El servicio de Teshuvah del Kadosh Rabab Shuché. Y en el libro Minhat Yehudá se cuenta del rabino Shuché, que cada noche hacía un examen de conciencia, lloraba y decía: Shuché, pobre de ti, porque cometiste hoy este pecado y porque no hiciste Teshuvah de esta falta. Cuando te vayas a liberar de las redes del Yetzer Hará, ¿no ves que estás lleno de pecados con alevosía y premeditación? Y así, de esta manera seguía llorando y lamentándose sus transgresiones. Y añadía: Señor del mundo, te prometo que de hoy en adelante volveré en verdad a ti para hacer tu voluntad con sinceridad y de buen corazón. Y seguidamente se reprochaba: Shuché, ¿no es cierto que ayer prometiste volver en Teshuvah y no cumpliste? ¿De qué sirve ahora tu nueva promesa? Y de nuevo volvía a decir con humillación: Señor del mundo, pero hoy te prometo en verdad y con sinceridad que no volveré más a desviarme en la vida. Y añadía con más énfasis que las veces anteriores: Shuché, anoche prometiste sinceramente no volverías más a desviarte, pero tus promesas se llevaron el viento, como hoja seca, y así seguía diciendo lo mismo una y otra vez. Durante largas horas se lamentaba y lloraba hasta que caía rendido por el cansancio. Solo entonces se iba a dormir. Mi Kadosh abuelo explicaba que Rab Shuché se quejaba llorando hasta que estaba seguro de que nunca antes había asumido un compromiso tan importante como el de volver al Eterno, bendito sea, como el que aquella noche en una Teshuvah. La persona debe analizar escrupulosamente sus acciones el día en día y rebuscar en todos sus asuntos hasta descubrir dónde está la falta. Y así subsanar el error cometido. De igual modo, debe tener en cuenta y pensar que Dios lo creó y puso en el alma divina, superior a la de los animales. Es para algo, para que se someta a su servicio y se apegue a él, aceptando el yugo del reino de los cielos. Y el yugo de la Torá
y no para detrás de las tonterías del mundo. El Zohar dice, Rabí Tarhum, dijo Rabí Haniyah, y el Kadosh bendito hizo al hombre como una sola intención de que se dedicara a honrar a su Creador. A eso alude el profeta Isaías, cuando dice, todo lo que he creado en este mundo, lo he creado para mi gloria y en honor mío. ¿Qué significa en honor mío? Para que procures y sepas honrarme y que tus acciones estén orientadas a ganarte una buena parte en el Olam Abba. Como dice el profeta, si yo soy el Padre, ¿dónde está el honor que me corresponde? Y si yo soy el que amo, ¿dónde está el temor del que me debe? Y al final del libro Qoheleth leemos, la conclusión de todo este asunto es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo el hombre. Y nuestros rabinos explicaron en Berajot, el hombre fue creado únicamente para dar cumplimiento a este versículo.